La Biblioteca del León. Podcast. Bienvenidas, bienvenidos a la Biblioteca del León, vuestro podcast de literatura para vosotras, vosotros leonas y leones que os encanta devorar libros. Este es vuestro programa. Soy Carlos Richarte y hoy vamos a hablar de una de las novelas más importantes y que marcó un hito en lo que es la literatura española, ni más ni menos que El Lazarillo de Tormes, que como sabemos es de autor anónimo. Y para ello tenemos con nosotros a un experto en literatura, el profesor Francisco Codrilo, que nos va a desvelar los secretos de esta obra, ¿verdad, Francisco? Pues sí, vamos a hablar hoy aquí en el programa, un programa muy especial, con todos vosotros, leonas y leones. Vamos a hablar aquí del Lazarillo de Tormes, que sin duda es una de las novelas que ha marcado un hito, y marca un hito y refleja lo que es la sociedad española y lo que es toda esa cultura que tenemos, básicamente, de lo que es ser un lazarillo. Pues sí, realmente es una de las novelas que más ha influenciado y bueno, vamos a empezar con un fragmento del libro para después hacer el análisis de esta gran novela aquí en la Biblioteca del León. Así que no perdáis la sintonía y aquí estamos. Yo me esforzaba a darle lo mejor, y aún por el cabo le solía decir: tomad, comeos este pedazo, que es muy tierno. Porque siempre solía yo buscar lo más tierno para dárselo, y aún algunas veces le hurtaba de lo suyo, pareciéndome que con razón lo podía hacer, pues todo era poco para lo que él merecía. Bien, seguimos aquí en la Biblioteca del León, después de escuchar este fragmento del Lazarillo de Tormes. ¿Qué podemos decir? ¿Qué puede decir nuestro invitado, señor Francisco Codrilo? Sí, bueno, la verdad es que es un fragmento que presenta una situación que revela no solo la astucia y la supervivencia de Lázaro, sino también su compasión y generosidad, características que hacen de él ese personaje complejo y cautivador que supone. Es un pasaje que refleja esa astucia del joven Lázaro, quien constantemente busca maneras de sobrellevar las dificultades y la avaricia de sus amos. Sí, porque desde luego Lázaro es el protagonista de esta obra maestra de la literatura española, La vida de Lazarillo de Tormes, exactamente, y de esas fortunas y adversidades, y es un joven que se encuentra en una situación de extrema pobreza, ¿no? Y sí, también dependencia, y a pesar de su precaria condición, demuestra esa notable habilidad para adaptarse a las circunstancias y encontrar maneras de salir adelante. Realmente el pasaje que hemos leído, pues Lázaro describe cómo se esfuerza por dar lo mejor a su amo, incluso en medio de la escasez y la privación, y a pesar de las dificultades, pues busca siempre ofrecer lo más tierno y sabroso de lo que dispone, mostrando así ese deseo de complacer y de servir, ¿no? Y de servir a pesar de las adversidades, ¿no? Sin embargo, se evidencia en estas líneas una cierta dosis de ingenio y audacia por parte de Lázaro también, al mencionar que aún algunas veces le hurtaba de lo suyo. Lo revela que no es simplemente un servicio pasivo, sino que está dispuesto a tomar medidas, para asegurarse de que su amo reciba lo mejor, incluso si esto significa tomar algo sin permiso, también. Bueno, realmente es una de las cualidades de esta gran obra, del Lazarillo de Tormes. Exactamente. La dualidad en el carácter de Lázaro, ¿no? Sí, como personaje que lo convierte en un personaje emblemático y fascinante al mismo tiempo, ¿no? Esa dualidad. Por un lado, mostrando esa actitud sumisa y servicial, ¿no? hacia su amo. Pues sí, buscando constantemente la aprobación y tratando de satisfacer esos deseos del amo. Y por otro lado, también exhibe ese espíritu astuto y resuelto, capaz de adaptarse a las circunstancias y tomar decisiones. Tomar decisiones difíciles cuando es necesario. Es un poco esa dualidad y, en última instancia, este pasaje
ilustra la complejidad y la riqueza del personaje de Lázaro, así como la maestría narrativa de su autor, a través de esas acciones y palabras. Y, bueno, somos testigos de ese retrato vivido de un joven que lucha por sobrevivir en un mundo lleno de adversidades y de esas contradicciones. Bueno, muy interesante lo que comenta señor Francisco Codrilo, porque desde luego El Lazarillo de Tormes es no solo una novela, es un espejo de esa sociedad del siglo XVI, esa crítica a las instituciones. Pues sí, es una crítica, es un retrato de la sociedad de esa época, del siglo XVI, y no conocemos el autor, pero conocemos la obra, y bueno, realmente es una crítica mordaz a esas instituciones y un retrato de esa astucia de ese joven Lázaro, ¿no? Bien, y entrando ya en detalles, bueno, sería interesante profundizar en el libro en sí, ¿no? De que cuando hablamos del Lazarillo de Tormes, ¿de qué va el libro, ¿no? Es un poco la pregunta que nos hacemos básicamente para conocer exactamente la historia de Lázaro. Pues sí, Lazarillo de Tormes narra la historia de Lázaro, que es un joven de clase baja que sirve a varios amos y aprende de cada uno de ellos para sobrevivir en una sociedad llena de hipocresías y desigualdades. Esa hipocresía y desigualdad, que también es una historia universal porque realmente pues, se puede llevar a hoy en día en otros ámbitos, pero también pues, tiene esa universalidad como historia, ¿no? Pues sí, realmente Lazarillo de Tormes, esta gran novela, una de las obras sin duda de la cumbre de la literatura española. Exactamente. Que narra esas vicisitudes de Lázaro, ¿no? Sí. Pues sí, es ese joven de origen humilde que se ve obligado a servir a esos diferentes amos para subsistir, para sobrevivir en esa sociedad pues marcada por como decía, por la hipocresía y esas desigualdades. Desde el comienzo de la historia, Lázaro se enfrenta a numerosos obstáculos debido a esa condición social desfavorecida. Y sin embargo, a medida que avanza la narración, el lector descubre que su ingenio y astucia son unas armas principales, bueno, para sobrevivir y en un mundo hostil. Digamos que él pues se acaba espabilando. Es el concepto de la picaresca española, de la picaresca, de saber estar en una situación y saber cómo sobrevivir. Sí, desde luego es un poco esa historia, sí, ¿no? Sobrevivir, sí. Y bueno, cada amo que Lázaro sirve representa una lección de vida. Es un poco la idea que tuvo el autor, ¿no? Pues sí, es esa idea, ¿no? De cada amo representa esa lección de vida, esa oportunidad para aprender y adaptarse a las circunstancias cambiantes a través de esas experiencias, y Lázaro se convierte en ese observador agudo de la naturaleza humana y desarrolla habilidades de supervivencia a partir de esas experiencias, ¿no? También es un poco la vertiente educativa que tiene este libro, ¿no? Y a partir de esas problemáticas, de esas situaciones, le permite aprender y le permite sortear obstáculos que encuentra su camino. Es un personaje que madura, que crece, y ello se lo permite pues estar puteado por este tipo de personajes, de dueños, de amos, ¿no? De alguna manera. Pues bueno, sí, es un poco la manera en la que se estructura la novela. Exacto. Que está dividida en esas diferentes etapas de la vida de Lázaro, junto a distintos amos, y ofrece esa visión de la sociedad española del siglo XVI, esas apariencias, jerarquías sociales, bueno, que dictan las relaciones entre las personas. Todo eso. Sí, además de retratar las injusticias sociales de la época, Lazarillo de Tormes también es una crítica mordaz de la hipocresía y la falsedad que impera en la sociedad española en aquella época, y a través de las experiencias de Lázaro, el autor, que no sabemos quién es, desenmascara la doble moral de aquellos que ostentan el poder y la autoridad, y es una forma de crítica social también. Bueno, digamos que para resumir de alguna manera, el Lazarillo de Tormes sería mucho más que la historia de ese joven de clase baja que lucha por sobrevivir, ¿no? Mucho más. Pues sí, es un retrato de la sociedad en crisis, de esa sociedad donde el personaje pues tiene que buscar esa astucia e inteligencia, que son las armas más valiosas para aquellos que encuentran
que se encuentran en la parte más baja de la escala social. Ajá. Realmente Lázaro pues, tiene que espabilarse, como se dice, Sí, y es la única manera para poder conseguir conseguir todas esas cosas, ¿no? Hay que espabilarse para poder comer. Bueno, muy interesante lo que comenta señor Francisco Seguramente, y señor sí. Francisco Codrilo, y desde luego Pues la espabilamos. importancia del Lazarillo de Tormes, como decíamos, una de las grandes obras de la literatura española. Pero me gustaría profundizar un poco en eso, por qué es importante el Lazarillo de Tormes como obra literaria. Sí. Pues bien, el Lazarillo es una obra de gran importancia. Su importancia radica en el contexto histórico y cultural. Es escrita durante la Inquisición española y esta obra desafía esas normas sociales y religiosas de la época. Ofrece esa visión crítica y realista de la vida cotidiana, pero al mismo tiempo pues está criticando toda la realidad política que había en aquel momento con la Inquisición, que no era cosa poco seria, ¿no? Y Lazarillo es esa obra que desafía las normas sociales y religiosas en una época dominada por esa ortodoxia religiosa y estructuras sociales tan rígidas. Ajá. Lazarillo de Tormes desafía esas normas al presentar a ese protagonista de origen humilde y mostrar las injusticias y desigualdades de la sociedad de su tiempo. La obra cuestiona las jerarquías establecidas y pone en tela de juicio la moralidad imperante. Entonces, una crítica realmente importante. Yo, en mi opinión, realmente el Lazarillo de Tormes es anónima porque el autor no quiso que se lo cargaran. Básicamente, sí, pues, seguramente lo hubieran matado, si saben quién es. Bueno, pero no fue así, y bueno, por eso es una teoría personal. Bueno, ya sería una teoría Sí, que habría que contrastar, digamos. Bueno. Pero destacamos el realismo y la crítica social, ¿no? Sí. Pues sí, la novela adopta un enfoque realista para retratar la vida cotidiana en la España del siglo XVI. Sí. A través de esas experiencias, Lázaro y sus encuentros con diferentes amos se ofrece esa crítica mordaz de la hipocresía, la corrupción y la falsedad presentes en la sociedad de la época, y esta mirada honesta y sin adornos que contribuye a establecer el realismo como una corriente literaria importante. Pues muy interesante lo que comenta el señor Sí, Francisco seguro, Codrilo, y pero, bueno, si vamos a ver un poco los antecedentes del Claro. género picaresco, estamos hablando de la picaresca. Pues sí, aquí la picaresca es que tú me tienes que pagar Bueno, a de ver, hace ya bastante tiempo. ya que lo sabemos, tenemos pero varios programas que no esto me has ya lo pagado a hablamos mí más ni a tarde. Miquela. Ya lo hablamos Y bueno, más tarde, esto ya lo he dicho está varias siendo veces. un poco bastante desesperante. porque Sí, tenemos pero, que pero pagar vamos a ver, cosas señor Francisco. de los teléfonos móviles. Ya no y es el de momento de varias- comentar estos temas, varias- ya le he dicho varios varias veces. asuntos de vacaciones que quiere hacer Miguel. Ya, pero bueno, a ver. La Costa Mira, Azul, por favor, le voy a Costa cortar, Verde, es que o no yo qué podemos sé. hablar de eso. Y bueno, si no me pagas, pues como Que siempre sí, digo, tengo unos que le voy a amigos pagar, que van a venir aquí tranquilo. Sí, claro, van a venir aquí y van a repartir hostias Sí. como panes, vamos. Te Vamos van a ver, dejar no- la cara realmente como Lázaro. Bueno, vamos a ver. Es una ya le cosa digo que no es momento de comentar te voy a estos dar temas. unas ordenadas de hostias. Pero bueno, vamos a continuar, por favor. Estamos hablando de los antecedentes del género, ¿no? Pues sí, el Lazarillo de Tormes es considerada una de las principales, de las primeras novelas picarescas, un género que se caracteriza por narrar las aventuras y desventuras de ese antihéroe astuto Ajá. y marginal. Esta obra sentó las bases para el desarrollo posterior de este género, que alcanzaría su apogeo en el siglo de oro español con obras como El Buscón de Quevedo y Sí. Guzmán de Alfarache de Mateo Alemán. Ajá. Y realmente la innovación literaria, la estructura episódica y narración en primera persona empleadas por el autor suponen una innovación en la literatura de la época, y bueno, es una forma de narrar que permite al lector adentrarse en la mente del protagonista y conocer esos pensamientos, y bueno, influyó en el desarrollo posterior de la novela moderna, como es lógico. Pues muy interesante, como dice, no se preocupe que sí que vamos a hacer el ingreso. Le Pues vamos a sí, hacer a un ver, bizum de aquí espero a- que sí, porque Sí, a vale. ver qué pasa. No, nos comentan desde redacción que está todo en orden. Muy bien. Bueno, vamos a ver, entonces, resumiendo un poco, El Lazarillo de Tormes es esa obra fundamental que trasciende la época y el contexto histórico, y su crítica social, su realismo y su innovadora estructura narrativa lo han convertido en ese referente imprescindible de la literatura española y juvenil.
Pues sí, es un referente realmente y bueno, yo creo que es para tomárselo en serio y la verdad es que creo que tenemos que pensar como una de las grandes obras de la literatura española y es una gran influencia. Y bueno, y podemos continuar hablando de la evolución del personaje del libro, ¿no? ¿Cómo evoluciona Lázaro de ese niño ingenuo? Pues sí, es un niño ingenuo que evoluciona, es ingenuo, que evoluciona a un adulto astuto y desencantado. Está desencantado, reflejando la transformación personal frente a las adversidades de la vida. Sí. Y bueno, la evolución del personaje de Lázaro a lo largo del Lazarillo de Tormes es uno de los aspectos que yo más destaco de la novela y su transformación. Refleja esa manera vivida de adversidades y desafíos que enfrenta a su camino hacia la madurez. Pasamos de esa inocencia inicial, que es al principio de la novela. Lázaro es presentado como un niño ingenuo y confiado, está criado en un ambiente humilde, sin figuras paternas, sin padres, carece de experiencia para comprender las complejidades y trampas del mundo que le rodea, y esa inocencia lo hace vulnerable a las manipulaciones y abusos de aquellos que lo rodean, ¿no? Posteriormente pasamos ese aprendizaje a través de las experiencias. A medida que Lázaro sirve a diferentes amos y se enfrenta a una serie de desafíos, pues adquiere ese conocimiento y esas habilidades que le permiten sobrevivir en ese entorno. Y bueno, cada experiencia, ya sea positiva o negativa, se convierte en una lección de vida que contribuye a ese crecimiento personal y a ese desarrollo como individuo. Yo creo que es importante. No hace falta quizás tener unas experiencias tan chungas como tiene Lázaro, pero en la vida pues hay que aprender a partir de los palos que te va dando, y si no hay palos pues no aprendes. Es un poco mi filosofía. Bueno, es un poco la idea de Lazarillo, ¿no? Esa evolución del personaje que se lleva a esa desilusión y desencanto, ¿no? Cuando Lázaro experimenta esas decepciones y traiciones, ¿no? Que lo llevan a cuestionar. Sí, él cuestiona sus creencias y valores. La ingenuidad inicial da paso a ese escepticismo agudo y profundo desencanto con la sociedad y con la naturaleza humana, y esa desilusión es especialmente evidente cuando Lázaro reflexiona sobre esas injusticias y hipocresías que han presenciado a lo largo de su vida. Y finalmente tenemos ese desarrollo de astucia y supervivencia. Como resultado de esas experiencias, Lázaro aprende a adaptarse a circunstancias cambiantes y utiliza su ingenio para enfrentar los desafíos que se presentan en su camino. En resumen, el personaje de Lázaro es un viaje de autoconocimiento y crecimiento personal que refleja la complejidad y la ambigüedad de esa condición humana. Y desde esa inocencia inicial hasta esa desilusión final, Lázaro sufre una transformación que lo convierte en ese personaje profundamente humano y también memorable. Es una cosa bastante en ese desarrollo. Bueno, pues la verdad es que muy interesante lo que comenta, señor Francisco. Gracias. Sí, muy interesante, pero bueno, ya sabes lo que pienso Vale. de que aquí yo ahora estoy desencantado. Yo estoy desencantado, yo necesito aquí esto de las injusticias, de no recibir lo que tengo que recibir de vosotros, del programa, que no... Bueno, ya sabemos estos temas, por favor, ya lo comentaremos en otro momento, y que estamos ya cumpliendo en determinadas situaciones. Pero bueno, vamos a continuar. Me gustaría continuar con el estilo narrativo Pues sí, el estilo narrativo es un estilo directo y sencillo, es uno de los aspectos que más destacamos de la obra, es el lenguaje coloquial que refleja la voz del pueblo y esa estructura de tratados que marca el ritmo de la narración. Y un estilo directo y sencillo, lenguaje coloquial, estructura en tratados, ¿no? La novela está dividida en tratados o capítulos cortos, cada uno centrado en una etapa específica de la vida de Lázaro, y esa estructura episódica marca el ritmo de la narración y permite al autor explorar una amplia variedad de temas y situaciones a lo largo de la obra. Es una forma de estructurar bastante interesante. Y sobre todo destacamos el uso del humor y la ironía. El autor del Lazarillo de Tormes emplea el humor y la ironía como herramienta para criticar esas injusticias y contradicciones de la sociedad. Y bueno, a través de situaciones cómicas y diálogos ingeniosos, la obra ofrece una visión satírica y mordaz de la realidad social y política del siglo de los españoles. Un documento realmente interesante, ¿no?
Estas características contribuyen a hacer de la obra una pieza fundamental de la literatura española y un reflejo vivido de la sociedad de su tiempo. Bueno, pues realmente chapó lo que nos está comentando hoy el profesor Francisco Codrilo sobre esta gran obra de Lazarillo de Tormes. Y vamos a hacer unos minutos de publicidad. Pues sí, vamos a hacer publicidad y como ya sabes, ahora me tienes que dar aquí el carajillo, no me has dado un pincho de tortilla, no me has dado nada y yo quiero recibir aquí un trozo de queso, traeremos algo, cualquier cosa, porque estamos hablando del Lazarillo de Tormes y me están entrando ganas de darte unas tomadas de hostias si no me traes hace las falta, cosas, no hace falta eso. Bueno, vale, vamos a mejor hacemos caso, sí. Sí, claro. Sí, mejor hacemos lo posible. Claro, vamos a hacer este momento de publicidad. Sí, claro. Y ahora seguimos aquí en la Biblioteca del León, hablando ya de lo que serían las recomendaciones del libro y algunas anécdotas. Claro. Aquí en la Biblioteca del León, para vosotros leonas y leones que os encanta leer, que os encantan los libros, devorar libros, hoy estamos con el Lazarillo de Tormes. Espacio patrocinado por Terapias Tranco, tu espacio de terapia para golpear definitivamente a tus indecisiones. Te damos un golpe de efecto con madera de haya en tus dientes para que recuperes tu autoestima. Terapias Tranco, te empujamos a superar tus miedos. Dejarás de sufrir. Sigue la cuenta de Instagram, @la Biblioteca del León. Y no te pierdas ningún episodio de tu podcast de literatura favorito. ¡Compártelo! Bien, y seguimos aquí en la Biblioteca del León, después de estos minutos de publicidad, pues para comentar. ¿Por qué recomendar el libro, señor Francisco Codrilo? ¿Por qué recomendar el Lazarillo de Tormes como lectura? Bien, pues sin duda recomendamos la lectura del Lazarillo de Tormes por ese valor histórico, por esa riqueza literaria y esa capacidad para entretener y educar a la vez. Realmente reúne varias cosas importantes, ese valor histórico y cultural. La obra está considerada una joya literaria de la literatura española del siglo de oro y es crucial para comprender la sociedad y la cultura de esa época y bueno, ofrece una mirada única de las condiciones de vida y las jerarquías sociales y las contradicciones morales de la época de la España del siglo XVI. Todo ello lo convierte en una fuente invaluable para estudiar la historia y la literatura de ese periodo. Pues sí, realmente un valor histórico y cultural fundamental. Histórico. También hablamos de esa riqueza literaria y ese estilo. Riqueza. Está escrita en una prosa directa y coloquial, ya lo hemos comentado. Lazarillo de Tormes destaca por ese estilo narrativo único, el uso de la primera persona y esa estructura episódica en forma de tratados que contribuyen a crear esa historia envolvente y vivida que atrapa al lector desde el principio. Sí, porque además la obra está llena de ese humor, ironía y agudeza crítica, lo que la convierte en una lectura entretenida. Todavía hoy en día resulta entretenida, a pesar de que ha pasado tanto tiempo, y esa profundidad, desde luego, pues nos llega, ¿no? Esa exploración de temas universales es lo que hace que sea tan presente el Lazarillo de Tormes, a pesar de estar ambientada en el siglo XVI, aborda temas tan universales como la lucha por la supervivencia, la desigualdad social, la corrupción y la hipocresía. Entonces es muy actual. A través de esas experiencias del protagonista, la obra invita a reflexionar sobre la naturaleza humana y las complejidades de la sociedad. Realmente interesante el Lazarillo de Tormes. Sí, desde luego hablamos de ese género literario picaresco, ¿no? El Lazarillo de Tormes, considerada esa como una de las primeras novelas picarescas en el género. Pues sí, desde luego el género de la picaresca como género literario alcanzaría esa profundidad, esa profunda popularidad en la literatura española en el siglo de oro, y su influencia se extiende a numerosas obras posteriores que adoptan esos elementos del Lazarillo y lo convierten en una lectura imprescindible para aquellos interesados en conocer la evolución de la literatura española. Y es un valor histórico fundamental la obra del Lazarillo de Tormes por esa riqueza literaria y capacidad de entretener y educar
como decíamos, al mismo tiempo. Bueno, pues realmente increíble, bueno, mucho contenido hoy, ¿no?, en el programa para entender esta obra del Lazarillo de Tormes y desde luego pues para comprender esa gran obra que animamos aquí a las leonas y leones de la Biblioteca del León a leer detenidamente. Y bueno, vamos a comentar ya casi para terminar cuáles son las influencias del libro, ¿no? Pues sí, tenemos Lazarillo de Tormes ha dejado una marca fundamental en la literatura, como decíamos, pero también se lleva todo ello a otras manifestaciones artísticas, como es el cine, y ha influenciado en numerosas obras de generaciones de creadores posteriores y adaptaciones cinematográficas que se han visto influenciadas por la novela. Hablábamos de las obras literarias, El Buscón de Francisco de Quevedo, que es otra obra de picaresca escrita por uno de los grandes autores del siglo de oro español y está claramente influenciada por el Lazarillo de Tormes. Al igual que en la obra anónima, se narra la vida de ese antihéroe astuto y marginal que lucha por sobrevivir en esa sociedad corrupta. Bueno, también tenemos Guzmán de Alfarache, de Mateo Alemán, que hemos comentado anteriormente, que es otra obra de la picaresca que debe mucho al Lazarillo de Tormes, ¿no? También fue influenciada por el Lazarillo de Tormes a través de esas desventuras del protagonista, de Guzmán. La obra tiene... Pues sí, la obra ofrece una crítica mordaz de la sociedad española del siglo de oro y continúa con la tradición de la novela picaresca, iniciada ya por el Lazarillo de Tormes, como iniciación Lazarillo de Tormes, y luego tenemos otras obras como esta de Guzmán de Alfarache, de Mateo Alemán. Bien, y después ya más en la modernidad, digamos, evidentemente, pues tenemos las adaptaciones cinematográficas. ¿Qué podemos decir de ello? Pues bueno, tenemos el Lazarillo de Tormes de 1959, que es dirigida por César Fernández Ardavín, que esta película española es una adaptación fiel de la novela homónima y ofrece esa versión cinematográfica de las aventuras y desventuras de Lázaro y captura la esencia de ese texto original. Bien, después tenemos el Lazarillo más actual, el Lazarillo de Tormes del 2001, que es una versión 2001, dirigida por ni más ni menos que Fernando Fernán Gómez. Pues sí, es una adaptación dirigida por Fernando Fernán Gómez, el gran autor, gran actor español. Tendríamos que comentar mucho de él. Bueno, y tenemos esa original novela de Lazarillo de Tormes, pues la lleva al cine en el 2001 y está ambientada en la España contemporánea. La película reinterpreta la historia del Lázaro de manera creativa y fresca, manteniendo esa relevancia para el público actual. Yo creo que es un trabajo extraordinario porque lo que se valora es cómo un clásico como el Lazarillo de Tormes pues se puede llevar a cualquier época y eso lo hace universal, y por eso el Lazarillo trasciende más allá de una novela que narra unas peripecias y unas aventuras, trasciende un conflicto humano que perdurará por los siglos de los siglos. Pues sí, realmente es un poco coger esa esencia, digamos, más allá de lo que es la historia y tenemos otra versión que es La trastienda del Señor de los Anillos del 2002. Exactamente. Pues sí, aunque no es una adaptación directa del Lazarillo de Tormes, es una comedia española dirigida por Mariano Barroso y está inspirada en la novela picaresca y presenta a un personaje que se asemeja al Lazarillo moderno, y la película ofrece una mirada satírica y humorística también de la vida de la España contemporánea. Es un poco esa sátira. Bien, y ya para terminar aquí en la Biblioteca del León, estamos teniendo un programa realmente completo para hablar sobre esta gran obra. Muchas gracias, señor Francisco Codrilo. Y bueno, gracias a vosotros, ya os he dicho lo que tenemos pendiente. Bueno, sí, ya sabemos lo que hay pendiente, pero vamos a continuar ahora. Curiosidades del autor y del libro. Bueno, evidentemente una curiosidad es que la identidad del autor sigue siendo un misterio, lo que añade una áurea de intriga a la obra. Realmente eso hace que sea fascinante, y una de las curiosidades más fascinantes sobre el Lazarillo de Tormes es el misterio que rodea a esa identidad de su autor. A pesar de ser una de las obras más importantes de la literatura española, el nombre del escritor sigue siendo desconocido. No sabemos si algún día habrá alguien que se pueda llegar a reconocer quién es el autor, pero bueno, ello ha generado un sinfín de especulaciones y teorías a lo largo de los siglos.
Bueno, es como lo decía al principio, una de las Sí. teorías que planteaba el señor Francisco era, Sí. señor Paco Codrilo, es que realmente el autor no quiso desvelar su... No. Pues sí, yo creo que no quiso desvelar quién es porque estaba la Inquisición y podía ser realmente una manera de salir a la luz y perjudicar, y bueno, y que al final pues pudieran llegar a matar a esta persona. Pues sí, es la incógnita que hay. Algunos estudiosos sugieren que el autor podría haber sido un escritor anónimo Claro. que pertenecía a la clase baja o a la baja nobleza. Bueno, nobleza. Pues sí, es una teoría y cuya identidad se perdió en el transcurso del tiempo. Si no eres de la nobleza y eres una persona de clase baja, pues hay que dar gracias que la obra ha llegado, porque realmente lo normal es que no hubiera llegado a ningún sitio. Y lo curioso es que esta persona pues tuviera esta capacidad para escribir. Otras teorías plantean que la obra pudo haber sido escrita por un autor conocido que prefirió mantenerse en el anonimato por razones políticas y sociales. Es lo que planteábamos. Sí, exactamente es lo que estaba planteando señor Francisco Codrilo, esta versión, Sí, ¿no? Es decir, sí, mejor no claro. decir quién soy. Pues sí, mejor no decirlo, es lo que es conveniente y de que independientemente de quién haya sido el autor del Lazarillo de Tormes, el legado perdura en la literatura española y universal. La obra ha inspirado generaciones de escritores y bueno, sigue siendo objeto de estudio y admiración en todo el mundo, no solamente en España, sino en todo el mundo y el misterio que rodea esa autoría solo añade un elemento más de fascinación a esta obra maestra de la literatura española como es el Lazarillo de Tormes. Bueno, pues muchas gracias, señor sí. Francisco Codrilo, por esta gran intervención. No se preocupe que vamos a abordar ahora los temas más personales. Sí, por los temas de pagos y estas cosas, porque yo mucha picaresca tenéis vosotros. Bueno, y a yo, ver, digamos sí. que ya estoy en la fase de que se me hinchan las pelotas. Entonces, o pagáis Bueno. o aquí no hay león que valga. Bueno, no se preocupe que ya lo tenemos en curso. Bien, y para vosotros, leonas y leones, pues hemos llegado hasta aquí. Bueno, Gracias por compartir esta aventura del Lazarillo de Tormes hoy aquí con nuestro invitado, Francisco Codrilo. Y la semana que viene, atención, porque vamos a tener un programa realmente monstruoso. Vamos a hablar, ni más ni menos, que de Frankenstein, de Mary Shelley. Para ello tendremos aquí en nuestro programa la presencia de Michelle Weinmil, que volverá a estar con nosotros. Os ha hablado Carlos Richarte, así que no perder la sintonía de la Biblioteca de León. Podéis seguir escuchando los diferentes podcasts de cada semana y no olvides entrar en nuestras redes sociales, en Instagram, @la Biblioteca de León. Así que no perdéis la sintonía, aquí estaremos con todos vosotros. Recordar la Biblioteca de León la semana que viene, Frankenstein. Aquí estamos. La Biblioteca del León. Podcast.